candidato por el Partido Colorado, el senador José Amorín Valle. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Por supuesto que fue invitado en el contexto de tantas invitaciones que hacemos en este momento electoral, pero no me cabe duda que, bueno, va a querer pronunciarse sobre lo que estamos todos hablando aquí, que incluye el 1 de mayo, por ser hoy 2, y que incluye los hechos recientes en Venezuela. Y además tiene que ver, yo me acordaba de lo que planteaba el expresidente precandidato Sanguinetti, ¿no? Que decía que las elecciones de alguna manera se van a dirimir pensando en términos de Venezuela, no porque sea genuino el interés de muchos en Venezuela, sino por los conceptos que se supone están por debajo de quienes entienden o no que es una dictadura, por ejemplo, ¿no? Los valores democráticos. ¿Qué opina usted? Bueno, creo que sí, que Venezuela va a ser un tema de debate en toda la campaña. Y creo que hay algunos, básicamente el Frente Amplio, que no terminan de asumir que es una dictadura lo de Maduro, y nosotros que entendemos que lo de Maduro es una dictadura clara y dura. Las expresiones, supongo que habrán estado hablando ellos, yo estaba viniendo para acá, las expresiones de Mujica. Sí, sí, por supuesto. Bueno, las expresiones de Mujica son clarísimas. Es tratar de buscar un atajo para justificar situaciones. Ahora, no es nuevo, ni es raro que se exprese así. Yo recuerdo, seguramente ustedes que son más especialistas, vos, Pepe, que son más especialistas en el tema de Venezuela, yo recuerdo a Mujica en un acto gigantesco de Maduro, parado atrás de él, con el pueblo venezolano saludándolo. Mujica, que es expresidente, o sea, tiene más responsabilidad que cualquier otro ciudadano uruguayo. El Pitin en su acto se pronunció también sobre el tema. ¿Cómo le pareció que lo hizo? Mal, a mí me parece mal. Yo creo que los países y los pueblos tienen derecho a hacer lo que hizo o lo que está haciendo el pueblo venezolano. El pueblo venezolano se está rebelando contra una dictadura. Como de alguna manera, distintos, porque somos distintos nosotros, lo hicimos cuando salimos a la calle tantas veces, la última, el famoso Río de Libertad. Tienen el derecho, y tienen el derecho de hacerlo pacíficamente. O sea, a mí me parece que los que decían un golpe de Estado de la derecha... ¿Fue un golpe de Estado? No fue un golpe de Estado porque no tienen la fuerza para dar un golpe de Estado. Lo que pasa es que hay dos presidentes. Lo que pasa es que hay 50 países que reconocen a Guaidó como presidente. Y Guaidó pretende actuar como presidente, aunque obviamente no tiene la fuerza para hacerlo. El presidente, de hecho, es Maduro. Y entonces pasan estas cosas como la liberación de Leopoldo López, pero yo creo que desde Uruguay, donde Venezuela fue además tan generoso, con tantísimos uruguayos que se fueron de acá cuando había una dictadura, que este gobierno, de los que eran seguramente parte muchos de los que se fueron para Venezuela y fueron respaldados por la democracia venezolana, que este gobierno no diga claramente que lo que está pasando allá es una dictadura y que piense que hay millones de venezolanos pasando miseria y privados de libertad, a mí me parece que es una cosa muy triste y creo que sí, que demuestra dos formas de ver una situación. Yo vi ayer a Martínez no animándose a decir que es una dictadura. Yo no sé si él en el fondo no cree que es una dictadura, pero tratando de zafar, medio cantinfleando para no decir que es una dictadura. Acá hay que hablar claro. Yo creo que lo de Venezuela es una dictadura complicada, que además es una dictadura absolutamente negativa desde todo punto de vista. Vemos lo que pasa en Venezuela, lo que están pasando los venezolanos, y me parece que en eso hay que ser bien claro. Ahora, senador, aun cuando se lograra el día de mañana un consenso sobre si es una dictadura o no es, en caso que el consenso fuese que sí, que lo es, y ahí nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Hasta dónde intervenir, hasta dónde presionar, a cualquier costo? Yo lo que creo, a ver, la mejor solución para esto es una salida democrática. Pero para ello hay que ceder de las dos partes. Yo tengo la impresión de que Maduro no va a ceder. La impresión que tiene uno es que Maduro está aferrado al poder, y está aferrado al poder Maduro y muchísimos más. Es decir, esto no se soluciona. ¿Es Maduro que está aferrado al poder o son los militares que están aferrados al poder? Por eso, no se soluciona con la idea de Maduro. Porque atrás, a ver, yo recién te estaba escuchando diciendo que hay muchas cosas que vienen de antes de Chávez. Le hablas a Selva. A Selva. La corrupción en Venezuela viene de antes de Chávez. Venezuela es un país eminentemente corrupto, desde siempre. Lo que le pasó a Carlos Andrés Pérez. Digo, es un país corrupto. No le inventó Chávez la corrupción. Se multiplicó y se hizo ostensible, se hizo grosera, se hizo grotesca. Alrededor de Maduro hay una cantidad de militares
que son de un grado de corrupción gigantesca. Entonces acá hay que salvar a todos. Dice, ¿se va Maduro? Maduro solo no se va. Claro. Porque si ellos se quedan, van a tener problemas. O sea, es un régimen corrupto. Entonces, de acá, el ideal es que se salga conversando. Yo no creo en las intervenciones militares extranjeras, no creo, definitivamente no creo. Terminan peor de lo que empiezan. Pero sí creo que la comunidad internacional le tiene que dar un apoyo fuerte a quienes buscan la democracia en Venezuela y tienen que tomar medidas frente al gobierno. El tema es que si la comunidad internacional apoya a Guaidó, Maduro va a seguir tomando esa lectura como, como mejor batalla para mantenerse cada vez más El firme. imperialismo que nos ataca. Claro, intervencionismo. Esa es la frase histórica, pero la comunidad internacional tiene que ser muy firme y muy clara. Y a mí... ¿Y Uruguay cómo está en ese punto? A mí me gustaría, a eso iba, me gustaría que Uruguay fuera claro. Me gustaría que Uruguay fuera mucho más claro. El problema es que Uruguay, la situación de Uruguay es compleja, porque es evidente que Uruguay tiene... El gobierno uruguayo tiene relaciones íntimas con el gobierno venezolano. ¿Eso complejiza, eso pone en aprietos al gobierno? Sí. ¿Al Frente Amplio? Y yo creo que le dificulta tomar las decisiones que tiene que tomar. Tiene relaciones íntimas. Hay sectores del Frente Amplio que creo que están comprometidos, coincido, e intereses económicos en el medio. No, pero a ver, aclaren lo que están diciendo, porque una cosa es que haya coincidencia ideológica. Y otra cosa que haya compromisos adquiridos que no sean visibilizados o explicitados y que hoy tengan manos atadas. Son cosas distintas. ¿De qué están hablando? Si hay compromisos adquiridos... Están hablando de negocios, si no interpreto mal. Si hay compromisos adquiridos, lo vamos a ver el día que cambien los dos gobiernos. Ese día se va a saber. Nosotros, desde la oposición, pedimos una investigación sobre el negocio de Venezuela. No fue permitida, nos dijo que no, que eso no se iba a investigar. Con Venezuela hay negocios bien, para decirlo en términos populares, hay negocios por derecha y hay negocios por izquierda. Ahora, los negocios con los venezolanos, siempre hay que tocar a alguien. La gente que yo conozco, hay alguien allá que muerde. Sí, pero te puedo hacer una aclaración. Sí. Hay negocios con Venezuela que se han hecho en el marco de lo que podría ser solidaridad con el pueblo cubano y que no con el pueblo venezolano y que no se pueden justificar. Por ejemplo, el famoso set escolar que acá salía $5 y que se vendió a Venezuela en $490, no se puede justificar. Bueno, el arroz que se vendía acá, se vendía internacionalmente a un precio, porque acá se beneficiaron también empresarios que no son frente amplistas, pero que mientras duró esa especie de negociación, también vendieron sus productos a un precio. Y todo el mundo se cayó la boca, porque le convenía. Porque el arroz lo vendía muchísimo más caro que lo que se vendía a nivel internacional. Yo conozco un grupo, mira, ¿Es así o no es así? te voy a decir una cosa. Los productos lácteos. ¿Es verdad lo que plantea Selva? Yo conozco un grupo de empresarios que no tenían ninguna especial vinculación con este gobierno, que dijeron, hay un negocio para hacer en Venezuela. Fueron a hacer el negocio en Venezuela. Cuando estaban haciendo el negocio, entran dos personas uruguayas, sí vinculadas al gobierno, y le dicen, bueno... ¿Cargo en el gobierno o particulares? Vinculados al gobierno. No con cargo. No con cargo en el gobierno. Estos particulares, gobierno, gente conocida, notoriamente vinculados al gobierno. No abone, Graciano. Yo quiero saber. Notoriamente. A ver, Quiero saber quiénes son. escuchemos primero la historia, la anécdota. Entran estas dos personas, un negocio grande, y le dicen, acá estos son los intermediarios, llevan el 2%. No, pero esto es un negocio gobierno a gobierno. Si no están los intermediarios, el negocio no se hace. Pero eso ya lo había dicho. Eso ya lo dijo como que estaba bien Mujica, refiriéndose a Lula y hablando de los negocios internacionales del gobierno. No tenían nada, a ver, no tenían nada que ver, no tuvieron nada que ver en el negocio, nada que ver en el negocio. Era una prache innecesaria. Aparecieron ahí el 2% y los coroneles o el general venezolano dijo, acá está el 2%. Me vinieron a contar a mí. Y dije, bueno, yo voy a hacer la denuncia. Pero ¿hicieron el negocio igual? Totalmente. Entonces, ¿qué iban a denunciar? No, pero lo que pasa es que después tenían dificultades en cobrar. Porque dolió el 2%. Por eso. Después vinieron las dificultades. Después tuvieron las dificultades para cobrar. Después hablaron. Y me dije, pero vieron que nadie tiene la boca limpia realmente para hablar de estos temas, después vinieron las dificultades para cobrar. Entonces ahí aparecieron. Entonces ahí aparece la nobleza y los principios. Lo puedo hacer público. Lo puedo hacer público. Vamos a aguantar un poco. Ahora, que eso pasa. Que eso pasaba. O sea, todavía no llegó el momento de hacerlo público. El problema, además, de cobrar. Cuando vos haces negocio... Porque todavía hay esperanzas de cobrar, es tal cual, por eso todavía no estamos... Cobraron una buena parte, no sé si todo. Cuando
Cuando uno Ahora hace no vale negocios hablar. con corruptos, Ahora no vale. con un gobierno corrupto, es muy difícil que zafes. Es muy difícil. Cuando se habla de comunidad internacional, que creo que está muy bien planteado por otra parte, tenemos Naciones Unidas, tenemos la OEA, al secretario general de la OEA, Me parece que está en contra de Venezuela. al Grupo de Lima, al Grupo de Contacto, a Colombia, Brasil y Argentina, a Estados Unidos, a Rusia y China. Es imposible esto. Está terrible, porque además hay dos bandos. Y además empiezan a jugar nuevamente un papel Estados Unidos y Rusia. Parece un retroceso Revival. a la década de los 70, 60, 70, 50, 60, 70 y 80. De vuelta, Rusia apoya a Maduro y Estados Unidos claramente apoya a la oposición. Entonces eso también es un problema. O sea, se está creando un conflicto en un país que está pasando la peor desgracia, donde se vivía muy bien, donde tantos uruguayos fueron por motivos políticos y por motivos económicos. Sí. Y hoy están disparando para donde puedan. A mí la gente me dice, che, qué horrible, todos los venezolanos vienen para acá. No, se fueron 3 millones de venezolanos. ¿Acá vinieron cuántos? 15.000. Es terrible. Bien, y ahora para acercarnos un poco más a nuestro país y también la razón de haberlo invitado. Si fuera tan cierto que va a mover la aguja a Venezuela en la campaña electoral uruguaya, no lo estarían reflejando las encuestas hoy, ¿no? Entonces, ¿qué opinas sobre eso? Yo no sé si va a mover la aguja o no. No sé qué va a pasar, qué va a pensar la gente. Creo que hay un grupo de personas, yo creo que hay un grupo importante de personas votantes del Frente Amplio, es más, de los primeros votantes del Frente Amplio, que votaban el Frente Amplio atrás de la libertad. Yo creo que hay un grupo importante de personas... la libertad, hoy escuchábamos en un... Yo creo que hay un grupo importante de personas que creen en la libertad. Y yo estoy seguro que hay un grupo muy importante de votantes del Frente Amplio que están en contra de la dictadura de Maduro. Estoy seguro. Lo que no sé es lo que van a hacer, porque es un elemento más. Es un elemento más. No sé qué va a hacer la gente. Yo sí les puedo decir que yo creo que el Frente Amplio va a tener un bajón muy fuerte en la elección. Yo recorro el país, ando por todos lados, encuentro gente. Yo creo que el Frente Amplio va a tener un bajón, pero Venezuela es una cosa, la situación económica es otra, la situación de falta de empleo es otra, la inseguridad es otra. Digo, hay una cantidad de temas que hacen que la gente tome decisión al momento de votar. Venezuela alguna influencia va a tener. Bien. Usted insiste mucho en sus percepciones, ¿no? Sí. Tiene a las corazonadas, a su intuición, a su experiencia, ¿no? Y trayectoria. Hoy, ¿qué puede decir de las encuestas, las distintas que salen publicadas? Hay un monitor, el monitoreo que hace el Observador, de las distintas encuestadoras. Yo puedo hablar de la mía, de mí. No, iba a preguntarle por la interna del Partido Colorado. La interna del partido. Yo recorro el país. Sí. Yo recorro y ando y a esta altura del partido lo recorrí 40 veces. Y yo a los dirigentes colorados los conozco a todos. Sé cómo anda qué tiene a cuál está trabajando bien, cuál está trabajando mejor en esta elección que en la anterior. Entonces, ayer apareció una encuesta que me da a mí el 4%. 4% de 150.000, que es más o menos lo que va a votar el Partido Colorado, son 6.000 votos. El 4% en todo el país. Son 6.000 votos. En Salto, si me va muy mal, tengo el doble de eso. ¿Y cómo se explica entonces estos resultados? Y bueno, yo he tenido un largo enfrentamiento con las encuestas. En el año 2009, en la interna era Bordaberry, que estaba claramente despegado, Hierro y yo. Todas las encuestadoras, todas daban ganando a Hierro. Para ser justo, MPC me daba ganando a mí, a Hierro. Todas las demás decían que Hierro me ganaba a mí. Y le gané a Hierro. En la última elección, en esta pasada, en el 2014, una encuestadora que es conocida por todos, que es Equipos Mori, del señor Suárez Navar, me daba el 3%. Saqué el 26%. O sea, 9 veces más. Entonces, yo no sé cómo miden. Supongo que no saben medir las internas, y yo ya les he dicho, y lo vuelvo a repetir acá para que quede claro, yo que conozco el país, que conozco el Partido Colorado, en esta interna que viene, digo yo que tengo un piso del 30%. 30%. Esto no es una promesa a 15 años. Esto es, en 50 y pico de días,
sabemos si es así o no. Así que yo me ofrezco a venir acá, dentro de 60 días, con algún encuestador, de los que me dan menos del 10, para conversar y que me expliquen un poquito qué ¿Y usted hicieron. que ven tercios entonces justamente al partido? ¿Qué representaría cada tercio? ¿El suyo, el de los demás? ¿Qué representaría? Cada porcentaje, cada tercio, ¿no? No sé, yo cada soy- propuesta, cada Yo precandidato. soy ballista, colorado, estuve siempre, en los momentos donde nadie salía, yo salía con la bandera, cuando había que tener una corriente ballista, yo estaba, soy ballista y de la 15, colorado, así soy desde que nací, y dentro de 20 años, esté donde esté, adentro o afuera de la política, yo voy a ser un ballista de la 15. ¿Qué es la 15? Bueno, la 15 para mí es la renovación en el partido, es esa capacidad de mirar 15, 20 años para adelante. Y en eso estamos. Entonces, a mí cuando vengo a estos programas, me gusta hablar de las cosas en las que pensamos, en el país que queremos. Pero al final me paso 20 minutos hablando de las encuestas, porque es así. Pero yo creo que eso es la 15. Y yo, Sanguinetti representa a un hombre que fue 2 veces presidente, un hombre importante, yo diría que de los últimos 50 años quizás sea el político más importante que hubo en el Uruguay. Y Talvi representa a un académico que viene a la política con equipos que ya estaban antes, ¿no? Con un esquema político que lo apoya y que es bienvenido también. Yo creo que es bueno que todos compitamos, que lo hagamos. ¿Y a Subía le da la bienvenida? Sí, a todos. ¿Y qué representaría Subía entonces? Bueno, todavía no lo conozco bien. La marca 2%. Bien. 2%, pero le gano. 2%, te Le digo voy, 4. le voy ganando 2 a 1. A ver, panelistas, opiniones, reflexiones. Graciano. No, comentario simplemente. En realidad está diciendo parcialmente la verdad, porque con ¿Cómo Subía parcial? porque con Subía fuimos compañeros de facultad, así que... Lo de que apenas lo conozco no conocer corre. aquella época. Vos es que no me acuerdo yo de su ¿No vida te en conoces? facultad. Era otro su día. No. Ahora está un poco más. Me acuerdo de Graciano Pascal, cuando estábamos en facultad, en plena dictadura, y él estaba en un programa que se llamaba Tomando el Pulso de la República. Y en uno de esos programas dijo: cada vez se nota la falta de partidos políticos y la importancia de los partidos políticos en el Uruguay. Y al otro día llegó a facultad y te lo agarramos todos, diciendo a ver cuándo marcha, pero no pasó. Viste que no perdí las mañas, ¿no? No. Viste que sigo diciendo las cosas que me parece que hay que decir Es así. en dictadura, en democracia, en cualquier momento. Eso creo que lo tienen todos claro. Bueno, no, capaz que no tenían claro esa época. No, yo creo que quiero hacer un comentario sobre el fondo del tema que plantea el senador Amorín, que creo que es legítimo que lo plantee, y es así. Simplemente para acercarle un punto de vista que yo he escuchado de quienes, bueno, no aciertan, digamos, con las tendencias en el caso de Amorín. Y es que es muy difícil medir encuestas en elecciones internas porque, primero, el voto no es obligatorio. Y en segundo lugar, para captar casos del Partido Colorado, que es, digamos, el tercer partido que viene en intención de voto, fíjense que si se hacen encuestas con 800 casos y el Partido Colorado, vamos a decir números redondos, para redondear, representa 20%, son 160 casos. O sea, determinar a partir de 160 casos cómo es el mapa político interno del Partido Colorado es muy difícil. No quiere decir con esto que no haya errores metodológicos. Simplemente quería explicar que es mucho más sencillo, digamos, pronosticar una encuesta con voto obligatorio y no en este caso con una muestra tan pequeña. Simplemente ese comentario. Hay que saber que todos los encuestadores siempre han dicho que no logran llegar a dar resultados fehacientemente confiables en las internas. Y yo creo que es porque está muy contaminado el clima para hacer las encuestas, y coincido con él que las muestras son sumamente bajas para un país. Un día el margen de error no podía dar a favor. Pero bueno, estoy de acuerdo Esperando el contigo. día. Pero fíjate que incluso tú comparas las encuestas entre sí. Hoy Victoria hablaba del observador y del monitor ese que se realiza. Sí. Y uno se ve que la diferencia es de 12 o de 18 puntos. Es absolutamente improbable. Sí. Es decir, no es un margen de error que sea aceptable desde el punto de vista de las encuestadoras. Eso está claro. ¿Sena? Senador, si las encuestas no estarían acertando, por utilizar un término de fácil comprensión, ¿quiere decir que tampoco lo estarían haciendo en los temas que son más relevantes para la ciudadanía? Sí, si las encuestas se equivocan en los temas que después son medibles, o sea, porque uno puede decir, popularidad del presidente es tanto. Bueno, no sé, nunca vamos a saber si es así o si se equivocó o no la encuesta. Ahora, si decimos, fulano de tal va a votar tal porcentaje, el día de la elección sabemos si está bien o está mal. Sí, claro. O sea, en realidad hay muy pocas posibilidades que tienen las encuestas de demostrar si aciertan o no.
Entonces, cuando en una elección se equivocan, yo tiendo a suponer que no son confiables de ninguna manera. El problema es que influyen, ¿eh? El problema grave es que influyen. ¿Pero cómo no van a influir? Las encuestas Bien. influyen en la toma de decisiones, influyen en el... o sea, Bueno, es peligroso. de ahí la trascendencia y lo es peligroso delicado, que se exacto. equivoquen. Pero perdón, hace 15 minutos que estamos hablando de las encuestas. Uno, para financiar, cuando uno va a buscar financiación, Claro, ¿a usted le parece que es lo mismo ir con el 50% que ir con el 5%? No, está clarísimo. Pasa con el absolutamente. rating. Alfredo, perdón, Verónica. ¿Cómo se posiciona respecto al tema seguridad? Conocemos una iniciativa suya que gira en torno al Código de Proceso Penal que, bueno, de algún modo nuclea a todos los actores para seguir trabajando respecto a todas estas críticas que se le han hecho, pero concretamente con respecto a las propuestas de Larrañaga. Yo la propuesta de Larrañaga no la firmé. Yo personalmente creo que en realidad hay un solo tema que merece reforma constitucional, que merece la discusión de una reforma constitucional. Coutinho la firmó. Sí, Germán la firmó. Nosotros en ese aspecto La libertad. creemos en la libertad, Bien. somos liberales de verdad. ¿Cuál es el punto? Yo creo que el allanamiento nocturno es de las cosas que plantea Larrañaga la única que requiere reforma constitucional. Yo lo he dicho muchas veces, yo creo que si sigue este gobierno con una reforma no se va a solucionar nada. Yo creo que mucho más que cambiar la Constitución hay que cambiar el gobierno. Y mis ideas en la materia, bueno, nuestro asesor es el comisario inspector Sergio Guarteche, que cree mucho más en la prevención, en las comisarías con gente, en la policía comunitaria, en mejores cárceles. Y por supuesto que también la represión, algunas cosas hay que hacer. Digo, ¿no? Bien. No se puede asumir que a un policía que estén repitiendo 2 o 3 policías por semana, que los apunten, le sacan el arma, le sacan el chaleco y no pasa nada. no lo creo, ¿eh? Bien. ¿Eh? Alfredo. No lo creo eso. Alfredo. ¿No? No, creo que lo venden. Después vamos a eso, Selvita. Yo pero no quiero permitime, ser malo, Alfredo. pero no se equivocan solo los encuestadores, porque vos en el 2014, en una entrevista que te hice, me dije, veo frentistas que vienen de vuelta al Partido Colorado, todavía lo estás esperando porque no volvieron. Porque el porcentaje que tuvo el Partido Colorado fue muy bajo, o sea que no, Se las fueron internas otros. son siempre difíciles, no solo para los encuestadores, para los políticos con olfato como vos también. Entonces, a lo que es justo, ¿tá? Por otro lado, me hablas de liberalismo, me hablas de que no estás de acuerdo con... que yo creo que sí, que sos un liberal realmente. Me hablas de que no firmaste lo de Larrañaga y tenés 2 tipos, que Mano Dura y Plomo y el otro, Yanek, no sé cuánto, que son absolutamente autoritarios en su visión de... Ahora, ¿eso te aporta o te resta? Me parece que... Te referís a pensás Pablo Pernas, que estuvo una vez, creo. estuvo que acá, en- sí. Pablo, Mano Dura y Plomo. Sí. a Pablo lo conozco bien. Yo con algunas de las cosas que él dice discrepo, con muchísimas ¿Pero estoy te de acuerdo. aporta tener un tipo así? Es un hombre joven. Sí. Es un hombre joven que tiene ganas y nosotros en nuestro sector somos bien abiertos. Las decisiones, al final, si Pablo es electo diputado, se resuelve en bancada y por mayoría. Así que nosotros, a mí me parece que hoy la gente tiene que decir lo que sienta, lo que piense. La posición del grupo, la que digo yo, ya saben cuál es. Yo estoy en la línea de Guarteche. Pero me parece bueno que estos jóvenes se expresen, que arranquen, que anden y que hagan lo que les parezca. Después Bien. conversaremos Virginia. en la aplicación. Bueno, nada, coincido con el senador en cuando dice que, bueno, además su raconto histórico del resultado de las encuestas coincide con lo que dice en su discurso, que no le han sido favorables. Igual, de todas maneras, me parece que más allá del resultado de la encuesta y aún del resultado de la elección, el desafío más grande es la interna del partido, porque los candidatos que hay hoy, el que presenta mayores posibilidades de mantenerse con una proyección de liderazgo dentro del partido, en principio aparentaría ser usted, no porque Sanguinetti no lo quiera, sino porque él ya ha dicho que va a asumir como una actitud más, bueno, de retirarse después y más conciliadora. Está como en una patriada, digamos, con el partido. Entonces, desde ese lugar me gustaría saber cuáles son las expectativas para su sector dentro de la interna del partido y agregándole más a nivel, bueno, desde el Parlamento, si está de acuerdo con la ley de paridad. Bien, arranquemos con la primera. La segunda es más difícil siempre, con Virginia, que nos conocemos de hace muchísimo tiempo. No tanto, ella es bastante... No estaba en su clase de facultad, no, diga lo que no. No estaba en la clase con Graciano y conmigo no estaba. No, yo creo Quedan que... los últimos minutos, Yo por creo favor. que nosotros tenemos que ayudar a construir el futuro del partido. Y yo creo que una de las formas de ayudar a construir el futuro del partido es hacerlo en unidad.
Yo creo que, y lo he hecho y así lo practico, cuando hubo algunos tiroteos entre compañeros he dicho, muchachos, tenemos que llegar en unidad, es muy importante la noche del 30 de junio. Yo creo que la noche del 30 de junio se tiene que cerrar la fórmula, esa noche o al otro día, entre el que gane y el que salga segundo. Tenemos que unir al partido y la unidad se logra con trabajo y con seriedad y con, digamos, trabajando para ello. Yo creo que venimos bien. Y dejando pasar cosas, ¿no? Muchas cosas. Bien. Muchas cosas uno tiene que dejar pasar. Senador, muchísimas gracias por su tiempo y por habernos acompañado y bueno, continuaremos en contacto, por supuesto. Un gusto. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya venimos con los panelistas para cerrar el programa. Ya venimos. En cuanto a la paridad.